Deuteronomio capítulo 2. Después de que la generación que había salido de Egipto comenzara a extinguirse lentamente en el desierto, el pueblo recibió una nueva instrucción: debían abandonar su largo rodeo alrededor de los montes de Seir y retomar el camino bajo la guía del Señor. No era un movimiento impulsivo ni una marcha sin sentido, era el eco de una orden divina que ahora sonaba con mayor claridad, como si el tiempo de la espera hubiera cumplido su propósito. Moisés recuerda al pueblo cómo el Señor les habló, diciéndoles que ya habían permanecido bastante alrededor de aquellas montañas, y que debían dirigirse hacia el norte. Mientras avanzaban, la advertencia fue clara: no debían provocar ni inquietar a los descendientes de Esaú, los habitantes de Seir. Aquella tierra no estaba destinada para Israel, había sido dada por Dios a los hijos de Esaú como posesión propia. Aunque eran hermanos lejanos por la sangre de los patriarcas, también representaban una frontera espiritual y territorial que no debía ser quebrantada. Si necesitaban pan o agua, debían comprarlos y pagar por ellos, demostrando respeto y contención, pues el Señor los había sostenido en todo el camino. Durante 40 años no les había faltado nada, ni vestido, ni alimento, ni protección, sus pies no se habían hinchado, y la fidelidad divina había sido su sustento silencioso. Moisés recuerda cómo atravesaron la llanura de Elat y Esion-Geber, y cómo pasaron junto al territorio de Moab. Nuevamente, la voz del Señor se hizo escuchar para advertirles: tampoco debían provocar a los moabitas ni pelear contra ellos. El territorio que ocupaban no les sería entregado, porque Dios ya lo había asignado a los hijos de Lot. Moisés detalla cómo, en tiempos antiguos, otras naciones habían habitado aquella tierra, pueblos gigantes, fuertes y temidos, conocidos por muchos como emitas, cuya estatura y poder infundían respeto. Sin embargo, Dios había permitido que Moab los desplazara, otorgándoles aquel territorio en herencia. Lo mismo había ocurrido con los hijos de Esaú respecto a los horeos en Seir. Señala con ello que las naciones, los pueblos y los territorios no se mueven ni se establecen por casualidad, sino bajo el gobierno misterioso de Dios en la historia. El pueblo continuó su marcha a lo largo del desierto, bordeando Moab hasta llegar al arroyo Sered. Fue allí cuando Moisés hizo memoria del largo tiempo que había transcurrido desde que partieron de Cades Barnea hasta ese cruce, casi toda una vida. Durante esos años, la primera generación de guerreros que había rechazado entrar en la tierra prometida se extinguió, conforme a la palabra del Señor. No fue una desaparición brusca, sino gradual, inevitable, como un ciclo que debía cerrarse para dejar paso a una nueva etapa. Dios mismo había marcado el ritmo del relevo generacional. El desierto fue testigo silencioso de esa purificación. Cuando finalmente los últimos hombres de aquella generación desaparecieron, el Señor habló de nuevo. Les ordenó cruzar el territorio de Moab y acercarse a los hijos de Amón. Pero la instrucción volvió a repetirse con la misma firmeza: no debían hostigar ni atacar a los amonitas, porque aquella tierra tampoco sería para ellos. Al igual que Moab, Amón era descendencia de Lot, y el Señor les había concedido su porción. Moisés menciona cómo también allí habían habitado gigantes, conocidos como sansumitas, pueblos grandes y numerosos, pero que Dios permitió que fueran expulsados para que los hijos de Lot ocuparan su lugar. Una y otra vez, el relato subraya un mismo mensaje: Dios es Señor de las naciones, de sus fronteras y de sus historias, y nadie se establece en un territorio fuera de su conocimiento o voluntad. Superadas estas fronteras, el Señor les anunció que llegaba el tiempo de enfrentar a sus enemigos. Les dijo que avanzarían hacia la tierra de Sehón, rey de Hesbón, el amorreo, y que él sería entregado en sus manos. Era el inicio de un cambio profundo. El tiempo de la espera se transformaba en tiempo de conquista. Antes de la batalla, Moisés envió mensajeros a Sehón con palabras de paz. Le pidió permiso para atravesar su territorio, prometiendo no desviarse ni a derecha ni a izquierda, y ofreciendo pagar por el agua y el alimento, tal como habían hecho con los hijos de Esaú y de Moab. Sin embargo, el corazón de Sehón no se abrió al diálogo ni al acuerdo. No quiso permitir el paso. Moisés recuerda que Dios permitió que su espíritu se endureciera y que su corazón se volviera obstinado, pues había determinado entregarlo en manos de Israel. Aquello no era un conflicto puramente político ni militar, formaba parte del misterioso obrar divino en la historia. Sehón, confiado en sus fuerzas, salió al encuentro del pueblo con su ejército,
presentando batalla en Jahaz. Fue entonces cuando el Señor cumplió su palabra. Israel derrotó a Sehón y a su gente, tomó sus ciudades y las consagró al juicio divino. No dejaron sobrevivientes entre los varones, aunque se guardaron los ganados y los bienes como botín, conforme a lo ordenado. Desde Aroer, junto al borde del valle del Arnón, hasta Galaad, no hubo ciudad que pudiera resistir. No se trató de una victoria casual ni de un golpe de suerte. Moisés insiste en que fue el Señor quien entregó aquellas ciudades en sus manos. Aún así, el pueblo respetó los límites divinos, no entraron en la tierra de los amonitas ni se acercaron a las riberas del río Jaboc, ni tocaron las ciudades que estaban en las montañas. Dios había trazado fronteras que no debían cruzar, y el pueblo aprendió a caminar no solo con valentía, sino con obediencia. Este capítulo, en su profundidad, no es simplemente un registro de desplazamientos, batallas y territorios. Es un testimonio de cómo Dios conduce la historia a través del tiempo, de las generaciones y de las decisiones humanas. Moisés no relata los hechos como quien compone un anuario militar, los interpreta a la luz de la fidelidad divina, mostrando que cada paso, cada espera y cada frontera tiene un sentido mayor que el que pueden percibir los ojos humanos. Reflexión. El relato de este capítulo invita a una lectura que va más allá del movimiento geográfico del pueblo de Israel. Muestra un Dios que actúa con paciencia y propósito, incluso en los periodos largos de transición, silencio y aparente inmovilidad. El rodeo por el desierto, que a los ojos humanos pudo parecer un retraso, aparece aquí como una etapa necesaria en la formación del pueblo, una purificación generacional, un tiempo de aprendizaje y dependencia. El énfasis en el respeto a los territorios de Esaú, Moab y Amón revela otra dimensión espiritual. No todo lo que está al alcance del pueblo es para ser tomado. Hay límites, herencias ajenas, espacios que pertenecen a otros por voluntad divina. La obediencia no consiste solo en avanzar y conquistar, sino también en saber detenerse, respetar, no traspasar aquello que Dios no ha entregado. En un mundo donde el poder suele justificarse por la fuerza, este texto recuerda que la verdadera autoridad se reconoce en el discernimiento de la voluntad de Dios. La derrota de Sehón no aparece como un acto de gloria humana, sino como un cumplimiento de una palabra anunciada. Moisés insiste en que fue el Señor quien entregó al rey amorreo en manos de Israel. La victoria no es motivo de arrogancia, sino de reconocimiento. La confianza del relato no descansa en la capacidad militar del pueblo, sino en la fidelidad del Dios que guía y cumple sus promesas. Finalmente, este capítulo muestra que Dios no actúa de manera aislada con Israel, también gobierna sobre otras naciones, pueblos y linajes. Sus dones, sus límites y su justicia alcanzan más allá de un solo pueblo. La historia humana, con sus desplazamientos, conquistas y pérdidas, se encuentra bajo su mirada y su diseño. Deuteronomio 2 nos invita, así, a contemplar la vida como un camino en el que Dios marca tiempos, fronteras y oportunidades. Enseña la humildad de aceptar la espera, la sabiduría de respetar lo que no nos corresponde y la valentía de avanzar cuando llega el tiempo señalado. Es un llamado a confiar no solo en el destino prometido, sino en el proceso por el cual Dios nos prepara para recibirlo. Si te ha gustado el contenido, suscríbete, es gratis y haz clic en el pulgar hacia arriba. Comparte este video con tus amistades y contactos, me ayudas a crecer. Muchas gracias.